Buenos días, hermanos, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean a la casa del Señor. En esta ocasión me corresponde a mí impartirles el mensaje de hoy. Primeramente agradecido con Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí presentes, por su obra en cada uno de nosotros y porque sabemos que aunque las circunstancias puedan variar y sean complicadas, Él nos guarda y nos protege. Oremos para que sea Él quien nos dé el entendimiento a través de este mensaje y que sea el Espíritu Santo repartiendo una palabra conforme a cada una de nuestras necesidades. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por el momento de adoración y alabanza, Padre Señor. Que sea como un olor fragante delante de ti, oh Señor oh Dios, y que sea de bendición también para nosotros, oh mi Señor. Gracias te damos por el día de hoy y te pedimos que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que en cierta manera se relaciona con el día que estamos celebrando hoy. En este caso, les voy a hablar sobre las responsabilidades familiares. Nosotros muy bien conocemos algunas responsabilidades familiares básicas y algunas que normalmente se nos inculca cuando somos pequeños, como el hecho de respetar a nuestros padres, al igual que los padres a los hijos. Normalmente en estos días se suele ir directamente un mensaje hacia los padres, pero hoy vamos a repartir cargas y vamos a ver tanto la de los padres a los hijos como la de los hijos a los padres. Primeramente, cuando nosotros pensamos en responsabilidad, ¿qué definición es la que normalmente optamos? O sea, lo podemos ver como una especie de palabra que quiere decir que debemos cumplir con alguna labor o que tenemos alguna responsabilidad sobre algún hecho. En este caso, una de las definiciones que puedo encontrar es la siguiente, donde dice que la responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la ética sobre la base moral. La ética sobre una base moral. Al igual que esta definición, hay muchas otras que se pueden encontrar en diccionarios y en algunas investigaciones. Pero en la Biblia también podemos encontrar una gran cantidad de veces en las cuales la responsabilidad y sus derivados o sinónimos se hacen presentes. La responsabilidad ante el Señor es una responsabilidad que yo considero que es de gran peso en nuestras vidas como cristianos y la responsabilidad también del Evangelio y llevar el mensaje de Cristo Jesús. Para comenzar con el primer apartado, que en este caso es la responsabilidad de los padres, se podría comenzar diciendo que los padres poseen una enorme responsabilidad delante de Dios al guiar a sus hijos a una verdadera relación con Él, con el Señor. Es una gran responsabilidad no solamente el hecho primeramente de tener a los hijos, sino que el encaminarlos a los caminos valga la redundancia, a los caminos del Señor es un punto de gran importancia, porque aunque normalmente se le puede dar buenos principios a un hijo, se le pueda enseñar a defenderse en la vida, si no se le da lo más importante primeramente, que es la comunión con el Señor, tampoco se le estaría dando la salvación, porque al fin y al cabo de cuentas es lo más importante. De ahí vendría todo. De la parte de la comunión con Dios vendría todo lo demás, vendría el buen comportamiento, entre otras características, para garantizar el bienestar de las generaciones futuras en el cumplimiento de los principios dentro de la vida cristiana. Esto quiere decir, con respecto al punto que estaba explicando, que esto garantiza, o sea, el hecho de que los padres le enseñen a los hijos los valores y principios cristianos dentro de estas responsabilidades, garantiza el bienestar de las generaciones futuras, no solamente de la presente, sino que también de las que han de venir. Muy bien sabemos que en la Biblia habla acerca de la importancia de establecer estos principios para que dichas generaciones futuras también obedezcan y alaben el nombre del Señor. Entre uno de los primeros compromisos en las responsabilidades de los padres estaría ser ejemplo a los hijos. Suena como uno de los más conocidos tal vez, y lo podemos también denotar como si se tratara solamente de un ejemplo dentro del hogar, pero realmente no. Es un ejemplo que va más allá solamente de obras y de comportamientos visuales. Va también en la forma del cómo vivir, del cómo hablar, del cómo expresarse. Es muy importante. Dentro de las ciencias sociales, dentro de la psicología y dentro de otros ámbitos de formación, se sabe muy bien que cuando un niño crece normalmente tiende a tener ciertos procesos o ciertas etapas donde absorbe mejor el conocimiento y donde visualiza los comportamientos de los padres y los apega. Hay frases que dicen, o mejor dicho, conclusiones que llevan que lo que un niño ve en el hogar es lo que refleja, y en las escuelas se ve normalmente mucho eso. Por lo cual, el ser ejemplo a los hijos durante una primera etapa de formación
o en la adolescencia es de gran importancia para la formación tanto espiritual como personal del adolescente, del muchacho en este caso. Si se tratase un relato sobre el ser ejemplo de los hijos o un ejemplo de cómo ser ejemplo, podríamos tomar en cuenta el hecho de cuando los padres llevan a los hijos a la iglesia. Muy bien, aunque los llevemos a la iglesia, al igual que cuando evangelizamos, debemos formarlos, debemos explicarles el por qué se les lleva a la iglesia, cuál es el motivo del que se les está llevando a la iglesia y darles a conocer la importancia de continuar en ese camino, de mantenerse conectado con el Señor. Para este punto podemos tomar en referencia la cita de Proverbios 27. Donde dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. También vamos a buscar Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. En este caso, como lo vemos en estas citas, habla precisamente sobre la importancia de mantener un comportamiento que en verdad refleje a los hijos lo que le queremos enseñar o lo que deseamos para ellos. Si los hijos son el reflejo de los padres y nosotros queremos un bien para nuestros hijos, es básicamente es relativo, es relacional. Si nosotros tenemos un buen ejemplo, nuestros hijos también han de tomar ese ejemplo. Para continuar con el siguiente punto, también tendríamos mantener un testimonio de vida coherente en la familia y en la sociedad. Este guarda mucha relación con el anterior, pero en este caso habla sobre un mantenimiento de un testimonio que debe ser coherente entre dos apartados, que son la familia y la sociedad. Normalmente suele pasar que es lo que pasa, valga la redundancia, con las personas que tienen dobles vidas, dobles caras, o también las personas que llaman camaleones. ¿Por qué? Porque tienen varias formas de desarrollarse dependiendo del entorno social. Pueden ser una versión en sus hogares, pueden ser otra versión en la sociedad. Y esto al fin y al cabo trae consecuencias dentro de la familia y también para la formación de los hijos. No queremos que los hijos tomen conductas de esta forma, porque no los estaríamos formando como en realidad debe ser. Para esta cita podemos tomar en referencia 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí también podemos notar en este pasaje la importancia del testimonio para con la familia y de una vez también tomando relación para con la sociedad y para con el bienestar de la misma. Por ejemplo, volviendo a hacer relación a la familia y a la sociedad, tenemos que tomar siempre en cuenta mantenernos en una línea de coherencia. Cuando nosotros nos comportamos de una forma favorable con nuestra familia, también debemos hacerlo con la sociedad y igualmente con la sociedad ante la familia. Cabe resaltar que no podemos tener un mismo comportamiento con la sociedad que con la familia. Claramente hay puntos de diferencia que también han sido que podemos encontrar en la Biblia sobre la profundidad con la cual nos tratamos hacia las personas en la sociedad y la profundidad con la que nos tratamos en la familia, y en la sociedad. Un ejemplo sobre el mantener un testimonio de vida coherente en la familia y en la sociedad vendría siendo el trato hacia los hijos, hacia la esposa y hacia los demás miembros. Si a nosotros se nos hace fácil salir, por ejemplo, un día de la casa y resolverle algún problema o alguna inquietud a una persona, y nos cuesta a veces atender a un miembro de la familia o a veces los padres a sus hijos, pues no creo que sea un testimonio muy coherente y claramente ahí entran en cuenta otras situaciones de interés, como por ejemplo que es una diligencia muy importante y entre otras cosas. Pero como lo vimos en el primer punto de ser ejemplo de los hijos, es muy importante en ciertas etapas de la vida mantener esa conexión, o sea, ese atendimiento de las inquietudes que pueda presentar los más pequeños del hogar. Continuando, tenemos proveer para el presente y el futuro de los hijos. Esta es otra de las responsabilidades que tendrían los padres dentro del hogar.
cabe mencionar, antes de continuar también con los otros puntos, que estas responsabilidades recaen tanto del padre como de la madre, como formadores del hogar y siendo los que el Señor dejó para el formamiento de la familia, el estructuramiento de las familias, el modelo de familia, mejor dicho. Si hablamos sobre el proveer para el presente y el futuro de los hijos, primeramente entramos en el ámbito de lo que tiene que ver no solamente con los recursos económicos o con la parte material, sino que también con lo que dejamos que trasciende, más allá de lo que normalmente uno le podría dejar a un hijo en bienes materiales. También esto hace referencia a el formar a los hijos dentro de las bases cristianas, porque cuando lo hacemos de esta manera, o cuando se forma un hijo dentro de las bases cristianas, esto puede trascender más allá de una generación, como también lo vimos en el ser ejemplo a los hijos. Proveer para el presente, como lo dice la palabra, es proveer para el hoy. Y para el futuro, claramente, es para la continuidad del camino de los hijos. En este punto podemos tomar como referencia Salmo 102, 2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme al día que te invocare. También vamos a buscar Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador estará guardada para el justo. En este pasaje encontramos un punto de gran importancia porque nos damos cuenta que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Nos damos cuenta claramente que cuando llevamos una buena vida conectados con el Señor, los hijos, hasta los hijos de nuestros hijos, también tendrán una heredad, y en este caso una heredad que es buena, que es favorable. Pero en cambio, cuando se lleva una vida deshonesta y que no agrada al Señor, claramente las consecuencias son, la Biblia es clara en cómo lo menciona. Siguiendo también con la próxima responsabilidad o el compromiso que tienen que asumir los padres, estaría enseñarles a obedecer a Dios. Como lo hemos venido diciendo, es muy importante este apartado, el de enseñar a los hijos sobre los principios cristianos, la relación con el Señor, y no solamente como por ejemplo cuando se suele ver que un padre regaña a un hijo y el hijo lo vuelve a cometer el mismo error y así sucesivamente en un proceso de repetición y aprendizaje, sino que va más allá de solamente tal vez leer algunos pasajes bíblicos o llevarlo a algunas reuniones para jóvenes o para niños. Va en el hecho de garantizar que en verdad el hijo o el muchacho va a tener una relación con el Espíritu Santo y que va a ser transformado por el poder del Evangelio, garantizando que claramente su seguir en el Evangelio sea de bendición para él y para las generaciones futuras. Vamos a buscar Proverbios 22:6 en relación a este punto. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Claramente, como lo acabamos de mencionar, al instruir a un muchacho o a un niño en sus primeras bases, aun cuando fuera mayor de edad o anciano, no se apartará de los caminos del Señor. Y es cierto, cuando una persona recibe al Señor desde muy temprana edad y comienza a caminar en los caminos del Señor, su vida cambia rotundamente y tiende a seguir la voz de Dios, el propósito que Él tiene para cada persona, que es otro punto muy importante a destacar cuando los padres forman a los hijos dentro de los valores cristianos. Saber que el Señor tiene un propósito para con cada uno de nosotros y que los padres, como guías del muchacho, deben facilitar, o mejor dicho, guiar al joven a que sepa cuál es el propósito que el Señor tiene para con él. Claramente el Señor es especial para con cada uno de nosotros y Él sabe de qué manera nos va guiando para cumplir dicho propósito. Consiguientemente estaría orar por los hijos. Este punto también es de gran importancia porque, como lo estábamos diciendo, el guiar a un muchacho dentro de la vida cristiana no solamente se relaciona con el hablar, con el llevarlo a charlas o en cierta manera con el darle material audiovisual, o sea, escrito también, sino que también está la parte del orar, o sea, del cubrir a los hijos en oración
cuando aún ellos no estén escuchándonos o no estén viéndonos, es muy importante. Y esto suele pasar mucho, por ejemplo, cuando los hijos se separan del hogar o parten hacia otros países, situación la cual vemos muy claramente aquí en Venezuela y que normalmente suele suceder. La oración en este caso cumple un papel fundamental porque, como muy bien sabemos, y lo hemos visto en otras predicaciones y lo hemos escuchado también decir el pastor Juan, las personas pueden obviar nuestras palabras, pero no pueden obviar la oración. La oración va más allá solamente del apartado físico, sino que se mueve también en el apartado espiritual. Vamos a buscar 1 Samuel 12:1. Dijo a Samuel a todo Israel: He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Siguiente versículo. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Siguiente. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Vamos a buscar, mejor dicho, la cita de Samuel 12:22. El versículo 22. Ahí está. Y él respondió: Viviendo aún el niño, no ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? En este pasaje, leyéndolo más completo y por razón de tiempo lo vamos a resumir, tal vez posiblemente habla acerca de, o se relaciona con lo que estábamos hablando hace un momento, sobre el orar por los hijos, la importancia que tiene el mantenernos en oración y en petición ante el Señor por la vida de nuestros hijos, por su caminar, por su forma de desarrollarse y la manera en la cual ellos se desenvuelven ante la sociedad, y de igual manera para con la iglesia. Siguiendo con el tema, vamos a ir al siguiente punto, que es someter la familia a Dios. Vamos primero a ver la cita que está en Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En otras versiones, como la NTV y la NBI, habla o pone otra palabra, cambia la palabra familia por otra, que hace precisamente referencia a que Dios es el creador de todo lo que conocemos y vemos. Él es el quien toma el control de todo lo que hay en este mundo y por lo cual debemos de rendirle homenaje y debemos de rendirle honor. En este caso, el someter a la familia a Dios no solamente quiere, aunque la palabra suena algo fuerte por así decirlo, habla precisamente sobre el hecho de inculcar o llevar la familia hacia los pies del Señor, de que ellos en verdad conozcan quién es Dios y que puedan rendirle homenaje como el Señor, como nuestro Dios, pues como nuestro dueño y creador. En este caso normalmente se le da esa atribución o esa responsabilidad al padre. ¿Por qué? Por ser cabeza del hogar. De él, en cierto modo, recae la responsabilidad de que tanto la esposa como los hijos vayan encaminados hacia el obedecer y honrar el nombre del Señor. Pasa muchas veces que encontramos familias disfuncionales, por así decirlo de algún modo, o que presentan problemas. En cierta manera, y si analizamos detalladamente cómo está estructurada dicha familia, encontramos muchos puntos de fragilidad tal vez doctrinales, en la forma en que se relacionan o en la forma en que se desenvuelven, y aunque normalmente no entendemos el porqué,
Detallando esta clase de apartados, las responsabilidades que mencionamos, nos damos cuenta que de alguna falecen. Y es aquí donde nosotros tenemos que revisarnos y encontrar qué de estas responsabilidades faltarían por cumplir o cuáles estamos faleciendo, y pedir al Espíritu Santo de Dios y al Señor quien sea el quien nos ayude a saber cómo responderlas. Porque no todas las familias son iguales, al igual que no todas las personas son iguales. Por lo cual, al momento de abordar una situación familiar, si lo hacemos por nuestra propia cuenta, la situación puede ser muy distinta, pero cuando le pedimos al Señor quien sea el quien nos dé la sabiduría, la cosa puede ir mucho mejor. De hecho, claramente va a ir mejor porque le estamos pidiendo es la sabiduría al Señor para poder afrontar una situación difícil. Por ejemplo, puede pasar que dentro de una familia, que es lo que normalmente sucede, al principio de la adolescencia, los muchachos tienden a buscar otros rumbos o otras rutas de comportamiento muy distintas a lo que normalmente vimos. Suele pasar que, por ejemplo, cuando el muchacho es pequeño, tiene una forma de comportamiento un poquito más alegre, tal vez es un poquito más confiado con sus padres y se relaciona mejor con ellos. Pero el momento en que crece, esto puede cambiar, tanto por valores emocionales como por valores físicos, y si detallamos la conducta del muchacho, tal vez podemos encontrar situaciones en las cuales se marcó la vida del joven, como por ejemplo que haya visto una mala conducta de la madre o del padre y que terminan en consecuencia de un comportamiento rebelde y poco agradable. Volviendo a hacer relación con esto, es ahí donde debemos de pedirle al Señor quien sea el quien dé la sabiduría para poder afrontar esa situación de la mejor manera y que tenga una resolución en base a lo que el Espíritu Santo de Dios quiera para con esa familia. En conclusión de esta primera parte, que son las responsabilidades de los padres, tendríamos lo siguiente, que es una frase, podríamos llamarlo, o un punto que debemos tener muy en cuenta y de gran claridad. Dios estando en nuestras vidas trae transformación, pero si Él controla nuestra familia, tendremos plenitud de vida y prosperidad con respecto a todos los órdenes. Dios estando en nuestras vidas trae transformación, pero si Él controla nuestra familia, tendremos plenitud de vida y prosperidad con respecto a todos los órdenes. Suele pasar que uno de los miembros de la familia se transforma a Cristo, ¿cierto? Pero entonces comienza una nueva batalla. No solamente es una batalla con nuestra propia humanidad o con nuestra propio rumbo de vida carnal que tal vez llevamos, sino que ahora debemos de buscar no solamente la conversión de nosotros mismos, sino la de nuestra familia. Y esto pasa mucho con las madres o los padres de un hogar que han comenzado a buscar del Señor. Porque aunque la persona tenga la certidumbre o la motivación para llevar su vida a los caminos del Señor, la familia puede ser que no. O sea, presente una carga a la persona que se está convirtiendo al Evangelio y no le suela ayudar para llegar a los caminos del Señor. Es aquí donde nuevamente tomamos fuerzas en el Señor, en Dios, y le pedimos a Él quien sea quien nos guíe para poder llevar a nuestra familia a los pies de Él, porque de esta manera va a haber plenitud de vida y prosperidad. Dos palabras que dentro de una familia son de gran importancia. Prosperidad con respecto a todos los órdenes. Normalmente cuando hablamos de prosperidad pareciera relacionarse con el ámbito económico, pero no es así. Prosperidad puede ser tanto en el apartado de la salud como en el apartado emocional, entre otros. Finalizando con este punto, ahora iríamos con las responsabilidades de los hijos. Ya hablamos acerca de las responsabilidades que tienen los padres para con los hijos. Ahora vamos a hablar de las responsabilidades de los hijos hacia los padres. Para ser equitativos, pero en este caso vamos a comenzar con lo siguiente. Es importante resaltar que la responsabilidad de los padres para con la familia debe estar relacionada con el compromiso de los hijos. Es decir, aunque los padres tengan un buen desempeño como padres, por así decirlo, sean responsables, busquen la manera de ayudar a sus hijos, se comuniquen con el Señor y le pidan la protección de sus hijos, los hijos también debemos asumir responsabilidad como hijos hacia nuestros padres terrenales, para que de esta manera la familia sea funcional, o sea, el vínculo que hay familiar sea funcional y pueda ser una familia con plenitud y prosperidad, como lo habíamos visto anteriormente, en todos los ámbitos. Como primer punto de las responsabilidades o como primer compromiso que tendrían los hijos hacia sus padres, estaría el obedecer la autoridad de los padres. Esto es un punto
que puede que a algunos les cueste un poco más y a otros se les resulte muy sencillo de acatar, ya sea por la fuerza o por otros medios, pero lo que sucede es que si lo analizamos desde una primera perspectiva, puede sonar muy sencillo, obedecer la autoridad de los padres, pero ¿qué sucede cuando los padres no, por así decirlo, entre comillas, no lo merecen o no demuestran un comportamiento que amerite obediencia? Pues aún así debemos de obedecerles. Claramente hay ciertos parámetros o ciertos puntos que son muy delicados a tratar en este aspecto, pero en lo básico de este punto está es el obedecer, en permanecer obedientes y acatar sus instrucciones. Para este punto buscaríamos Romanos 13, 1, 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Siguiente. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí claramente encontramos el mandato del Señor, pero también encontramos la consecuencia de cuando no obedecemos. Prácticamente al no obedecer acarreamos condenación. Y aquí en el versículo habla sobre autoridades. Y como muy bien lo sabemos, aunque normalmente lo relacionamos con autoridades gubernamentales, la familia, los padres también son una autoridad, prácticamente una de las primeras autoridades a las cuales debemos obedecer, porque es el núcleo familiar y en cierta manera otra de las formas de las ciencias sociales y de la psicología, del cómo analizan las familias, es como pequeñas ciudades o pequeñas estructuras. Una casa o un hogar, además de considerarse como un mundo, también se considera como una primera sociedad. Una primera sociedad donde en la formación básica se obtienen valores y principios que luego van a ser utilizados por el joven para desarrollarse en un entorno social, ya sea en una escuela o en un trabajo o inclusive en la misma iglesia. Por eso a veces suele suceder que el comportamiento que vemos de los jóvenes dentro de la iglesia, como lo habíamos visto también en el primer apartado del mensaje, es el reflejo del hogar. Y como muy bien sabemos, lo que queremos es que ese reflejo sea un reflejo que demuestre el servicio hacia el Señor Jesucristo y a su palabra. Como segundo punto estaría el honrarlos, honrar a los padres. El honrar es más inclusive que respetar, es más que acatar, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la entrega, tiene que ver con el hecho de que le estamos demostrando a los padres, o mejor dicho, le estamos agradeciendo a los padres no solamente por el sacrificio que ellos tal vez hagan por nosotros, sino que también el agradecimiento de cada una de las obras que ellos pudiesen realizar por los hijos. En relación a esto estaría la cita de Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nosotros muy bien sabemos cuál es esa promesa. Al honrar a tu padre y a tu madre, exactamente, es uno de los primeros mandamientos con promesa y que claramente debemos de tener en cuenta. Inclusive lo escuchamos tal vez en los colegios o en algunos devocionales sobre la importancia de este mandamiento y la obediencia que tenemos que tener hacia él. También tendríamos la cita de Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí encontramos la promesa de una manera más explícita. Como muy bien sabemos, y como lo acabamos de ver en las citas, el honrar a los padres y a las madres debe ser un mandamiento que tenemos que tener en cuenta no solamente en los días especiales o en los días festivos, sino que tenemos que tenerlo en cuenta los 365 días del año, y aunque normalmente tal vez suele pasar con los hijos que ya se han separado del núcleo familiar y viven en sus casas, se olvida, debemos recordar la importancia que tiene para nuestra duración en la tierra y también no solamente por ello, sino también para la permanencia del núcleo familiar, esa relación de padre e hijo que es tan importante para el crecimiento de las familias. Como siguiente punto estaría ser obedientes, acatando las pautas que trazan. Para esta cita vamos a buscar Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El ser obedientes, acatando las pautas de los padres,
también entra en un ámbito que debe ser tratado con delicadeza. Porque puede ser que un padre le incite a un hijo a realizar buenas obras, como por ejemplo ayudar en su hogar, cumplir las labores y tareas del hogar, o inclusive realizar un trabajo que evidentemente traiga sustento a la familia. Pero también hay otros padres o otras situaciones complicadas en las cuales supongamos que, por ejemplo, un padre le dice a un hijo que robe o que inclusive llegue a atentar contra la vida de otras personas. Y estos puntos son los que tienen que ser tratados con delicadeza, para hacer un paréntesis precisamente en este tema, donde primeramente hay que saber cómo afrontar esa situación y ver qué matices son los que se relacionan en ese aspecto. Pero en el apartado de ser obedientes, en la normalidad, por así decirlo, debemos tratar como hijos de obedecer esas instrucciones que en la mayoría de los casos, primeramente si son familias relacionadas con el Señor y que tienen la instrucción de Dios, son consejos sabios que van a ayudar a nuestra formación y que nos van a hacer bien para nuestro futuro. Suele suceder que al principio, en ciertas etapas, más que todo en la adolescencia suele pasar, que dichos consejos, en vez de ser de ayuda, son como si fueran cuchilladas, por decirlo de alguna manera, o tienen otra forma, o suelen ser vistos de otra forma, pero realmente son de ejemplo y son consejos que debemos analizarlo de la siguiente manera, porque nuestros padres tienen mucho más tiempo, o tienen muchas más vivencias en la tierra que la que podamos tener los hijos en una primera instancia, y la sabiduría que han tenido a través del tiempo es la que el Señor les ha permitido en el abordamiento de distintas situaciones. También estaría el siguiente punto, que sería proporcionarles de aquello que pudieran necesitar. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta es una sentencia de gran peso. Vamos a volver a leerla. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta situación, al igual que las otras que hemos mencionado, se puede presentar mucho en los hogares y también es un punto que hay que analizar con cuidado. Puede pasar que nosotros decimos ser cristianos y nosotros llevamos una vida devocional en la iglesia, pero no nos acordamos de nuestra familia. Es más, inclusive podemos salir a evangelizar a otras personas y tenemos facilidad para con otras personas, pero nos da gran temor o pavor predicar a nuestras familias, que debería ser el primer punto de conversión que deberíamos llevar a Cristo, por ser precisamente nuestras familias. Y es aquí donde recae la importancia de primeramente pedirle al Señor quien sea quien nos guíe a la manera de cómo predicarle a nuestras familias, porque claramente no es sencillo. Hay muchos aspectos que dificultan al momento en que uno va a hablarle a un papá o a una abuela o a un hermano, y podemos recibir respuestas que van más allá solamente de un ámbito social, van inclusive a los sentimientos familiares, y la cosa se puede complicar dependiendo de cómo la persona acepte el mensaje o cómo lo vea. Por eso es que al momento de abordar una situación familiar en el Evangelio hay que primeramente pedir sabiduría al Señor. Ahora, en cuanto al proporcionar a los padres o a los familiares de aquello que necesiten, claramente en relación con una vida cristiana que en verdad obedezca y siga los mandamientos del Señor, nosotros como buenos hijos debemos de proveer a los padres, no solamente en cosas materiales, sino también lo podemos hacer, por ejemplo, ayudándoles. Una clara manera de verlo estaría en el momento en que una mamá le pide a una hija o un hijo que le ayude a preparar la comida o lavar ciertas cosas al momento de cocinar algo. Es ahí donde normalmente, dependiendo de la edad también y dependiendo de cómo haya sido la crianza, la cosa se puede complicar o puede resultar muy, muy dócil. Pero debemos asumir dichas responsabilidades con madurez y sensatez. Primeramente, y es una manera de ver las cosas o las responsabilidades, no haciéndolo para los padres como tal, sino todo lo que hagamos que sea para la gloria y honra del Señor. Así nos desagrade en una primera instancia, recordemos que es para un bien, inclusive a veces para un bien común, porque si la comida no solamente es para los dos, entonces hay que saber abordar estas situaciones primeramente con la madurez que nos da el Espíritu Santo. También estaría acatar la instrucción de los padres. Eso estaría en Proverbios 1:8. Las palabras del 1:8.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Siguiente. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí volvemos a hacer referencia a la importancia de obedecer y acatar las instrucciones de nuestros padres, porque son adorno de gracia para nuestra cabeza y collares a tu cuello. Son como joyas preciosas que nosotros podemos tomar y hacer de bendición para nuestra vida. A veces suele suceder que, por ejemplo, escuchamos más o obedecemos más a un amigo o a otra persona que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra familia, o que muy poco se ha relacionado con nosotros, que lo que escuchamos a nuestros padres. Y suele a veces pasar por situaciones sociales o por tabús, o porque escuchamos más a los amigos y tenemos más relación con ellos, o porque hablamos menos con nuestros padres. Y en este punto acerca de la comunión de los padres con los hijos, o de los hijos con los padres, porque a veces decimos que un hijo no habla con un padre porque el padre no habla con un hijo. Y a veces es más bien porque el hijo no quiere hablar con el padre. Suena como un juego de palabras, pero es que a veces pasa así. Aunque el padre quiera hablar con el hijo, pero si el hijo no tiene una actitud dócil al momento de escuchar el consejo que tiene para él, pues claramente el mensaje no va a ser acatado. Y esto también suele pasar más que todo en ciertas facetas de la vida. Por ejemplo, cuando un joven o un adolescente ya entra a una etapa donde suele haber rebeldía o suele haber comportamientos que dificultan el hablar el hijo con el padre, debemos ser conscientes y maduramente espirituales para saber que el consejo que traen nuestros padres, aunque a veces suene muy fuerte o suene distinto o nos hiera, es en verdad para hacer bien a nuestras vidas. Hay veces en que los padres, y ahí es también donde entra el apartado sobre el pedir sabiduría a Dios, que los padres le pidan sabiduría a Dios para saber cómo corregir a sus hijos. Porque entonces es donde la situación se puede complicar y el mensaje de corrección no es acatado del todo bien. Por ello, cuando nosotros acatamos la instrucción de nuestros padres, también estamos acatando el consejo del Señor en cierto modo, y es una relación que también hay que saber cómo hacerla y abordarla con cuidado, porque cuando Dios nos quiere decir algo, hay muchas maneras en las cuales el Señor nos puede hablar, ya sea a través de su palabra primeramente, también a través de otros medios, a través de un hermano, y de muy gran importancia, de muy alta importancia, a través de los padres. Es decir, que si el Señor nos quiere decir algo, también lo puede hacer a través de nuestros padres. Y aunque parezca que fuera algo que no nos agrada, viene del Señor y nosotros lo estamos rechazando. Y al rechazar a nuestros padres, es una relación que hay que tener cuidado, pero a veces pasa así. Al rechazar a nuestros padres, rechazamos el mensaje que Dios quiere para nuestras vidas y por lo tanto estaríamos haciendo mal. En finalización de este punto tendríamos lo siguiente. Cabe mencionar que si hay una decisión sabia que se puede tomar siempre, es la de permitir que Dios tome el control de nuestro hogar. Él debe tener hoy y siempre el primer lugar. Recordemos que todo comienza desde una decisión que asumen los componentes de una pareja, quienes poseen la mayor responsabilidad en la formación de las familias sólidas en medio de la sociedad. Cuando hablamos de una decisión y de que todo comienza desde ahí, claramente todo parte desde ahí, valga la redundancia. Porque aunque nosotros tengamos material de sobra que habla sobre el cómo debe llevarse una familia, cómo funciona una familia en el cristianismo, de qué manera una familia debe servir en el cristianismo, la decisión de obedecer eso es en cada uno de los componentes de la familia. Es decir, cuando una familia entra al cristianismo, la responsabilidad o el cumplimiento de cada uno de los roles dentro de la familia van a depender de la relación de cada uno de esos componentes dentro de dicha familia, por lo cual debemos de procurar siempre pedirle al Señor Dios Todopoderoso que sea Él quien guíe a nuestras familias a una conversión completa y que nuestra relación para con Él sea de la forma más transparente y saludable para el crecimiento de nosotros como hijos y también como familias. También tendríamos acá unas preguntas de interés, tanto en el apartado de los padres, de la responsabilidad de los padres, como en el apartado de las responsabilidades para los hijos. ¿Por qué razón los padres deben ser de ejemplo a los hijos? De acuerdo con lo que estábamos viendo y con lo que estuvimos explicando, la respuesta clara la encontraríamos en Proverbios 27.
Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Sí? Y también la encontraríamos en Proverbios 19:1. Fueron dos citas que aquellos que las hayan querido anotar las tienen también como referencia. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Entonces, ante esta pregunta del por qué los padres deben ser ejemplo a los hijos, claramente es para la bendición y para el bienestar de los mismos. O sea, que en nosotros, en los padres, pues, recae la responsabilidad de que los hijos claramente tengan una buena comunión con el Señor, en cierto modo, y también su prosperidad futuro. A veces suele pasar que analizamos la vida de una persona y la juzgamos solamente por lo que vemos en primera instancia, pero ahí es donde suele pasar que es que las personas que trabajan con psicología también y con ciencias sociales analizan los basamentos de una persona. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una entrevista de trabajo, no solamente le preguntan a uno qué títulos ha tenido, qué comportamientos ha tenido en otras labores, etcétera, sino que también le preguntan de dónde viene e inclusive cómo ha sido el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque la familia cumple un papel muy importante en el desarrollo de una persona y en su manera de cumplir otras labores y otras funciones. No es lo mismo una persona que haya tenido una formación familiar basada en los principios cristianos que una persona que haya sufrido de problemas con familias disfuncionales. Y eso es algo que se toma muy en cuenta, no solamente dentro de las iglesias, sino también a nivel social. También estaría la pregunta, ¿qué relación debe haber entre el testimonio dentro del hogar y el que se desenvuelve dentro de la sociedad? Esta pregunta la resolvimos, o mejor dicho, la contestamos en la primera parte cuando hablábamos de las responsabilidades de los padres hacia los hijos. ¿Qué relación hay entre el testimonio dentro del hogar y el que se desenvuelve dentro de la sociedad? La relación sería un genuino comportamiento y una sola cara, una sola forma de comportarse ante la familia y ante la sociedad que en verdad demuestre un caminar con el Señor, no un comportamiento falso o, como se suele decir, un comportamiento hipócrita en donde lo que decimos ser no lo somos y llevamos una vida doble que no agrada al Señor. También tendríamos la pregunta, ¿cuál es el motivo por la que los padres debemos proveer para el presente y el futuro de los hijos? También la contestamos y recae en el hecho del bienestar también de nuestros hijos, de la forma en la que ellos se van a desarrollar. ¿Por qué vamos a proveer para el presente y el futuro de nuestros hijos? Para que ellos claramente tengan un basamento no solamente en el ámbito económico, sino también en el espiritual, que les permita desarrollarse en los caminos del Señor. Ahora vamos con las preguntas de interés con las responsabilidades que van de los hijos hacia los padres. ¿Están llamados los hijos a someterse a la autoridad de los padres? ¿Ustedes qué opinan? ¿Y en qué cita vimos eso? Vamos a buscar Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí encontramos el por qué los hijos deben someterse a los padres, porque son la autoridad que el Señor ha dejado para la formación de las familias, el hombre y la mujer, para la formación de las familias dentro de la sociedad. Tendríamos también por qué deberíamos honrar a nuestros padres. El por qué deber de honrarlos lo vamos a encontrar en la cita de Efesios 6:2, que esa sí es la que estaba mencionando. Porque no tenemos... 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y en la segunda cita, que es la de... Exactamente. Pero nos dice cuál es la promesa. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí encontramos la razón por la cual deberíamos obedecer a nuestros padres, que no es la única, pero sí es una de las más importantes por la que debemos obedecer a nuestros padres. Aquí también recae un hecho que es recíproco.
Si nosotros tenemos un buen comportamiento para con nuestros padres, o mejor propongámoslo de la siguiente manera: si nosotros queremos un buen comportamiento de nuestros padres hacia nosotros, nuestro comportamiento, ¿cómo debe de ser? Debe ser también un comportamiento que amerite esa forma de expresión de nuestros padres, un comportamiento de obediencia, un comportamiento que en verdad también refleje la formación cristiana que debemos de tener. Tendríamos la siguiente pregunta, y ya una de las últimas: ¿por qué motivo los hijos deben ser obedientes acatando las pautas que trazan los padres? Esa pregunta, aunque parece muy idéntica a la anterior, cambia un poquito, porque aquí habla de un motivo de acatar, o sea, de obedecer dichas pautas. En la anterior hablaba sobre la honra, y aquí hablamos sobre la obediencia en el acatamiento de una instrucción. La respuesta también la encontramos en Colosenses 3:20. Aquí estamos volviendo a retomar algunas de las citas que tratamos para mantenerlas siempre presentes. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y ahí la razón: eso agrada al Señor, y lo que agrada al Señor es bueno, y lo que es bueno y lo que considera el Señor que es bueno, también es bueno para nuestras vidas y para nuestro crecimiento como hijos de Dios. Entonces, en conclusión de este tema, acerca sobre las responsabilidades familiares, muy bien sabemos, como lo dijimos al principio del tema, que las responsabilidades no solamente van a un solo componente de la familia, sino que son responsabilidades que van tanto de la madre como del padre y de los hijos. Muchas veces suele pasar que las familias no se conforman de esa manera, sino que puede ser que nuestro papá o nuestra mamá y sea la abuela, un tío o otro familiar quien asuma eso. E inclusive en muchas situaciones hay personas que no han tenido una familia y tal vez han sido adoptados o han tenido otra trascendencia. Son distintos casos que son complicados de analizar y que deben ser detallados con pautas, pues. Otra cuestión también con respecto a esto es la importancia de mantener estas responsabilidades presentes, no solamente en los días festivos, como por ejemplo el Día de la Madre o el Día del Padre, sino que también durante todos los días, porque no es solamente Día de la Madre un solo día o el Día del Padre un solo día, sino que es todos los días. Suele pasar que durante estas festividades la emotividad crece y las circunstancias hacen que uno sienta como más necesidad o más facilidad para uno poder demostrar el cariño y el aprecio que uno tiene por un pariente, y en este caso que son los padres. Pero esto no debe ser de esta manera, sino que esa conducta debe trascender a los demás días del año y debemos tenerla siempre presente, porque esto no solamente, como lo vimos en estas responsabilidades, no solo ayuda a que en verdad tengamos una relación buena con nuestros padres, sino que nuestra familia se mantenga conectada con los caminos del Señor y demostramos el amor que Dios tiene para con nosotros, que Jesús tiene para con nosotros. También hay situaciones donde tal vez haya odio, desprecio, pero como muy bien lo vimos, en esos casos debemos de pedirle al Señor quien sea quien tome las riendas de nuestra familia y de nuestras vidas, y sea Él cambiando esa situación para que podamos mejorar como hijos de Dios y también sanar heridas que posiblemente se relacionen con nuestra niñez o nuestra juventud o en otros aspectos. Primeramente, entonces, dejemos en las manos del Señor nuestras familias, y quien sea quien tome el control y la dirección de dichas familias para el crecimiento de nosotros como hijos de Dios y también para el crecimiento de nuestra iglesia. Muchas gracias. Bueno, que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y que haga aquello para lo cual fue enviada. Porque nosotros creemos, hermano, cuando Dios envía una palabra es para nosotros.